Bienvenidos. En este tema vamos a analizar en mayor detalle la transferencia de materia en reactores Rutherford, analizando los fenómenos que tienen lugar en cada parte del sistema. En un reactor Rutherford hemos explicado que consiste en distintas partes, o podemos dividirlo en distintas secciones: el impulsor de paletas, el foso, los canales, que son la mayor contribución al reactor Rutherford, y las curvas. En cada una de ellas tenemos distintos fenómenos de transferencia de materia que podemos cuantificar. Para ello se pueden utilizar distintas metodologías. En el caso del foso, lo más convencional es utilizar el método dinámico, que consiste simplemente en inyectar nitrógeno en el líquido y medir cómo disminuye la concentración de oxígeno disuelto en el cultivo. Si después se cambia la inyección de nitrógeno por la inyección de aire, se puede volver a medir el coeficiente en condiciones de absorción. En el caso de caracterizar el reactor completo, el método dinámico no es posible y se deben utilizar otros métodos como el método de equilibrio de estado estacionario. En este caso, la metodología consiste en inyectar nitrógeno en el foso, con lo cual se reduce la concentración de oxígeno disuelto a la salida del foso y ubicar distintas sondas de oxígeno disuelto a lo largo del reactor. En cada una de esas sondas se irá produciendo un incremento neto de la acumulación de oxígeno, de la concentración de oxígeno disuelto, y mediante un balance de materia se puede cuantificar la cantidad de oxígeno que se absorbe o desorbe en cada una de esas secciones. Si analizamos las distintas contribuciones de la transferencia de materia en el reactor, en primer lugar tenemos que analizar la capacidad de transferencia en el foso, que es el punto más relevante. Dicha transferencia de materia depende totalmente del tipo de difusor, de burbujeador que usemos en esa zona. Tenemos distintas opciones en el mercado, desde burbujeadores de alta presión con burbujas muy finas a burbujeadores más sofisticados que proceden sobre todo de la industria de tratamiento de aguas residuales, que con bajos consumos de energía consiguen también buenos tamaños de burbuja, lo más finas posibles. En la gráfica se observa cómo el aumento del caudal de gas siempre conlleva un aumento de la capacidad de transferencia de materia, pero también un aumento en el consumo de energía. Es la selección del burbujeador que menor consumo de energía provea la clave en la correcta operación del sistema. Una vez seleccionado el mejor difusor para el foso, podemos cuantificar cómo contribuye al total de transferencia de materia a las distintas secciones del reactor. Un análisis sencillo realizado en el sistema nos permite identificar cómo las partes que más contribuyen a esa eliminación de oxígeno son tanto el impulsor de paletas como el foso. Los valores muestran cómo en estos sistemas aproximadamente 100 miligramos de oxígeno por hora son transferidos, mientras que en el canal y en las curvas apenas 20 o 30 gramos de oxígeno se pueden transferir. Con lo cual, en la optimización correcta del foso y impulsor de paletas tiene mucha más relevancia que la optimización del canal y de las curvas. En cualquier caso, la contribución relativa de cada uno de estos volúmenes también repercute en el global del sistema, de manera que el coeficiente de transferencia o la capacidad de transferencia completa del reactor será función del coeficiente en cada zona por el volumen de cada una de ellas. Si analizamos la otra vertiente, la capacidad de transferencia de CO2, tenemos que tener en cuenta los distintos sistemas de aporte de CO2 que se pueden utilizar. Algunos investigadores o algunas instalaciones suministran el CO2 directamente en el fondo del reactor, aproximadamente con 20-30 centímetros de profundidad. En este caso, la eficiencia de absorción del CO2 es muy baja, menor del 20%. Si se opta por instalar un foso o incluso un foso con un tabique deflector que fuerce el cultivo a moverse a través de él, los rendimientos pueden ser superiores, pero tienen que ser cuantificados. Para hacerlo, se tienen que hacer balances de carbono o determinar el carbono tanto en el líquido como en el gas. La metodología más habitual para determinar la absorción de CO2 de una corriente gaseosa es medir la presencia de ese CO2 a la entrada y salida del foso en este caso. Para ello se pueden utilizar sondas de CO2 disuelto bastante convencionales. En el caso del líquido, tenemos que tomar muestras de ese líquido y hacer un balance o una medida del carbono inorgánico total, porque el carbono disuelto puede estar en distintas formas en función del pH. En cualquier caso, el balance global de materia nos tiene que dejar claro que la cantidad de CO2 transferida desde el gas debe ser la misma que la absorbida en el líquido. Cuando se analiza el comportamiento del sistema en distintas condiciones, se observa
que tanto con tabique deflector como sin tabique deflector, la transferencia de materia en el foso, la transferencia de CO2 es bastante elevada. Los rendimientos de eliminación de CO2 están entre el 80 y el 100%. La variable más determinante es el caudal de líquido que se impone, la velocidad del líquido que pasa a través de ese foso y el pH del cultivo. Los valores muestran cómo velocidades del líquido más elevadas hacen o contribuyen a una mayor renovación del líquido en el foso y una mayor velocidad de absorción del CO2, y cómo pH más alcalinos también contribuyen a una mayor absorción del CO2. Cuando se quiere modelizar este fenómeno, la variable característica es la relación líquido-gas, la relación entre el caudal de gas que se introduce en el foso y el caudal de líquido que circula a través del mismo. Se observa como tanto con tabique deflector como sin tabique deflector, el comportamiento de los resultados a esta variable es bastante homogéneo, siendo más adecuado utilizar los valores sin tabique deflector, ya que contribuyen en menor medida al consumo de energía en el sistema. El análisis se puede hacer tanto en eliminación de CO2, llegando a valores del 90 o 100% para caudales superiores o razones LG superiores a 20, o en términos de consumo de, cantidad de CO2 transferida, que se sitúan en torno a 20 gramos por minuto, muy superiores a la demandada por el cultivo de microalgas. Si analizamos en detalle, en condiciones reales, qué pasa en un reactor operando en condiciones de control de pH por inyección de CO2, se puede observar cómo a lo largo del día las inyecciones de CO2 no son homogéneas. Eso es debido a que cada inyección neta consigue un 90% de absorción, pero la demanda del cultivo no es la misma por la mañana que a mediodía o que por la tarde. Por tanto, el sistema debe adaptarse a esa distinta demanda y suministrar el CO2 cuando lo requiere el cultivo para el control de pH. Se observa cómo esa demanda es mucho mayor a mediodía y la cantidad de CO2 inyectada puede llegar a 1 kilo aproximadamente a lo largo del día. Esa demanda, la cantidad de CO2 suministrada, se observa que es superior a la cantidad demandada, lo que nos ratifica que existen ciertas pérdidas de CO2 en el sistema. Para estudiar la cantidad de CO2 que se pierde o la cantidad de CO2 que no es correctamente utilizada en el cultivo, es necesario hacer un balance completo al reactor. En este caso, se puede analizar la entrada de carbono tanto con el gas de combustión que se suministra como con el medio de cultivo que se aporta al sistema y compararla con las salidas de CO2, ya sea con el gas de combustión de salida del foso, con el caudal de líquido que se cosecha o que se retira del reactor para cosechar la biomasa, o incluso la cantidad acumulada en la biomasa o perdida por decarbonización. Entendiéndose por decarbonización las pérdidas al aire en el impulsor de paletas y en el reactor en general. Analizando estos resultados, se observa como el 86% del carbono que suministramos al sistema o que el sistema demanda se suministra correctamente con el gas de combustión. Solo un 14% se suministra con el carbono disuelto que entra con el medio de cultivo. A la salida, con el gas de combustión que emana del foso, solo se pierde un 4% del CO2. Sin embargo, y solo se pierde un 6% en el canal por decarbonización al aire, siendo las salidas más importantes el 66% que se retira con la biomasa producida, que al final es nuestro objetivo, pero hay hasta un 24% de pérdidas con el agua que se retira con el cosechado. En caso de querer recuperarse este carbono, la mejor opción sería trabajar en recirculación, recirculando el medio de cultivo para retornar ese carbono al sistema. Con esta última explicación se concluye este tema en el que hemos revisado los factores más importantes de la transferencia de oxígeno y CO2 en reactores RACE.